que ingresase la Fuerza Armada, principalmente el Ejército, porque después se incorporó la Marina y la FAP, ingresó el año 83 el Ejército, pero entraron con una mentalidad un poco retrógrada, ¿no? Que es producto de una malformación doctrinaria adquirida no en este país, en escuelas antiterroristas de otras latitudes, donde decían el mejor terrorista es el terrorista muerto. Y se dieron matanzas así como senderos también, y que muchos en este momento están siendo procesados incluso. No era la estrategia adecuada. Tuvo que pasar una buena cantidad de años para encontrar la estrategia adecuada, que era justamente el principio: primero te voy a investigar, te voy a probar y luego te voy a capturar. Y nosotros encontramos la estrategia a comienzos del año 90. Después de la Casa de Monterrico, que fue un golpe tremendo, casi cae Guzmán, casi cae detenido, se presentó el ministro de aquel entonces, que era Agustín Mantilla, porque todavía estaba el gobierno aprista. El GEIN se crea en las postrimerías del gobierno aprista, no en el gobierno de Fujimori. Entonces, cuando cayó la Casa de Monterrico, fue el ministro del Interior, dio una conferencia, y después ya conversó con nosotros y me dijo a mí: mira, entonces era mayor, pero mira, mayor, nos equivocamos, me dijo. Pensamos que la estrategia se iba a dar la victoria en el campo, pero no. Ustedes han encontrado la estrategia adecuada, sigan nomás, ya nosotros estamos de salida. Y la estrategia era justamente golpear la cúpula acá en Lima, porque nunca se movió Guzmán a provincia, siempre estuvo en Lima. Ya cuando fue capturado, él ya se iba al campo, sí, encontramos todas sus cosas bien ordenadas, y su pareja, Eleni Parrilla, nos dijo: si ustedes se demoran una semana, no nos encuentran acá. O sea, el problema de la estrategia es tan importante que nos las pasamos casi toda la década de 80 buscándola, mientras Sendero crecía, desarrollaba sus planes, todo en función de objetivos políticos y militares. En ese sentido hay que reconocer que Guzmán es un gran estratega. Es un gran estratega. Al enemigo hay que respetarlo estratégicamente y despreciarlo tácticamente, porque si tú lo desprecias estratégica y tácticamente, cometes lo que se conoce como la subestimación al enemigo. Y Guzmán sigue siendo una estratega, tal es así que hasta el momento todos sus planes se vienen cumpliendo a rajatabla, a pie juntillas. Estamos viendo los resultados, ya está próximo a conquistar el poder por las urnas. Todos esos son planes de Guzmán que viene desde el año 1993, después de su captura, ¿no? Correcto. Si bien es cierto, usted hacía la mención de que el GEIN se crea en marzo del 90, todavía en gobierno. La captura de Abimael Guzmán sí se da en la época fujimorista, y sobre esto quería preguntar, para empezar, no sé si podría darnos algunos detalles de cómo ustedes logran identificar la casa de Surquillo en la que se encontraba Abimael Guzmán, y sobre todo cuánto apoyo recibió el GEIN del régimen fujimorista, porque en todas las campañas el fujimorismo lo que hace es decir o atribuirse el éxito de la captura de Abimael Guzmán y su cúpula, de haber acabado con el terrorismo. ¿Esto le suena apropiado? Mira, el gobierno nos apoyó casi el 91, nos dio una cantidad de dinero. Incluso fuimos a hablar nosotros con su hermano Santiago, que nos puso en conversación con el ministro de Energía y Minas de aquel entonces. Le hicimos una exposición de un plan de operaciones. Boloña creo que era ministro de Economía, y acordaron dar 1.000.000 de nuevos soles para inteligencia, que llegó a la INCOTE. Y después, 2 meses antes de la operación Victoria, de la captura de Guzmán, Fujimori fue a visitarnos al museo, a conocer las oficinas y el museo, y enterarse de los planes que estamos llevando a cabo. O sea, él de una u otra manera
el gobierno fujimorista nos apoyaron. Pero que hayan participado en la operación Victoria, yo no tenía por qué participar un presidente porque era una operación netamente policial. Y además, nosotros trabajábamos siguiendo ciertos principios. Uno es la sorpresa y la oportunidad. No perder nunca la sorpresa y la oportunidad. Los planes se hacían de manera secreta, que a veces ni los mismos generales sabían. Golpeábamos el sábado en la noche, el domingo en la madrugada, ni los mismos terroristas sabían en qué momento. Y eso era para justamente evitar la filtración de información, porque cuando conocía a un general la operación o un ministro, lo primero que buscaban era marketearse con los medios de comunicación y malograban toda una operación. Nosotros después dábamos cuenta, después que se realizaba la operación, dábamos cuenta al general, al ministro, todo. Y muchos se molestaban, decían, pero yo no sé nada. Es que ya se iba el objetivo, decíamos, ¿no? Y acá está el resultado. Ya se tranquilizaban. O sea, un presidente no tiene por qué estar enterado de toda una operación, pero sí se interesó mucho en el grupo cuando cayó la casa de Buenavista, en el 31 de enero del año 1991, que se demostró era la segunda casa en importancia que golpeamos, y ahí se escapó Guzmán, se encontró valiosa documentación, y pusieron atención justamente al grupo de inteligencia. No solamente Fujimori, también Vladimiro Montesinos. Y como hombre oportunista, él fue incluso a la casa de Buenavista a conocer, habló con el general John Caro a conocer los resultados. O sea, de una u otra manera ellos conocían, pero no la operación en sí, porque yo la mantenía bajo 7 llaves. Pero sí sabían de que nosotros estábamos haciendo operaciones con resultados, eso sí. Correcto. Una vez que es apresada la cúpula senderista, hay un cambio de estrategia en el plan de Sendero Luminoso. ¿Cuál es esa nueva estrategia a raíz de lo que dijo hace poco, ¿no? De que están a punto de tomar el poder a través de las urnas? ¿Cuál es la nueva estrategia de Sendero a raíz de su captura? Mira, hay una experiencia histórica que es bueno mencionarla. Nosotros hemos tenido la primera experiencia histórica mundial de la caída de un maoísta en plena lucha, plena guerra popular que ellos le llaman. Ningún maoísta cayó detenido y todos triunfaron. A nivel internacional tenemos a Mao Zedong, por ejemplo, Pol Pot, Ho Chi Minh, todos eran maoístas y conquistaron el poder, porque eran adorados como semidioses. Mientras estén libres, ellos acumulaban mucha autoridad, mucho mando, todas sus directivas se acataban y desarrollaban sus planes, pero cuando cayó detenido Guzmán, la primera experiencia histórica nos demostró, así como él tenía tanto poder y fuerza, era la fuerza motriz, su caída fue catastrófica, pues, un punto de debilidad, porque ni siquiera se había preparado un sucesor de él. Muchos pensaron que podían continuar la guerra popular como Feliciano y fracasó cuando fue detenido en el año 1999. Artemio también fue detenido en el año 2012. O sea, él mismo se había dado cuenta que no habían estrategas que lo puedan sustituir, ni siquiera los Quispe Palominos tienen el nivel de estrategia como Guzmán. Entonces, ¿qué hizo Guzmán? Dijo, hemos perdido militarmente, ahora vamos a desarrollar la guerra popular en tiempo de paz, que no es cometer acciones, tampoco dejar de luchar, es convertir la lucha en más ideológica, política, legal y reivindicativa. La palabra reivindicativa tiene que tener relación con las masas, la lucha de clases de las masas, ¿no? Entonces empezaron su estrategia el año 93 planteando el acuerdo de paz primero.
dentro de su gran plan estratégico estaba lograr el acuerdo de paz para poder liberar a los presos, ¿no? Ese era el objetivo. Estuvieron negociando con Fujimori casi del 93 al 97, más o menos. Y se dieron cuenta que no funcionaba el acuerdo de paz porque Fujimori los engañó. Pues. Dijo, no, vamos a hacer, al final se olvidó. Entonces, el año 2000, 1999, 2000 más o menos, se declaran en huelga de hambre. Habieron como 2 huelgas de hambre. Entonces, el gobierno transitorio de 2001, preocupado, mandó emisarios. Uno fue Yurliza, me acuerdo bien, que era jefe del gabinete de asesores de García Sayán. Y Yurliza se acerca para calmar un poco las aguas incluso le comenta la posibilidad de una comisión de la verdad y reconciliación. Y entonces, cuando Guzmán elabora su libro de puño y letra en el año 2009, habla de que él es el padre de la criatura de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y de una acción de inconstitucionalidad que se trajo abajo casi el 80% de la legislación antiterrorista que se presentó en el año 2002 y se dio en el 2003 un fallo del Tribunal Constitucional que vinieron 400 expedientes del fuero privativo, pasaron al fuero civil, ¿no? Y desapareció prácticamente el delito de traición a la patria. O sea, Guzmán, dentro de su estrategia legal, dice que él es el padre de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y también de la caída del armatoste legal del año 2003. ¿Ven? Eso le llaman ellos la estrategia legal. Ideológica y políticamente también han desarrollado. En ese cónclave del año 2001, para calmarlo, también trajeron presos de otras cárceles y se reunió Guzmán con todos estos presos y aprovechó para sacar un plan que se llama Solución Política de los Problemas derivados de la Guerra. Ya el acuerdo de paz se convierte en solución política. 5 puntos. Amnistía general, cierre del penal de la base naval del Callao, democratización de la sociedad peruana, libertad del presidente Gonzalo. Son 5 puntos que hasta ahora se vienen desarrollando. Entonces, ese plan se conoce como solución política de los problemas derivados de la guerra. En el año 2008, hacen un registro de la celda de Guzmán. A Guzmán han hecho dos registros, en el 2008 y 2014, y encuentran un plan de construcción para la segunda reconstitución y el segundo congreso. Así se le conoce ese plan. Y mencionan la creación de organismos generados para el trabajo de masas, porque si yo voy a desarrollar una estrategia ideológica política, la centro en la lucha de clases de masas, de clases de masas, por ejemplo, los conflictos. Entonces, la consigna era organizarlas, movilizarlas y politizarlas, que eran crear nuevos organismos para la época de la solución política. Los viejos organismos generados quedan atrás. Aparece entonces el Movadef, el año 2009. Lo crea Fajardo, que ya falleció, junto con Crespo Bragallá, el abogado de Guzmán, y otros más, Walter Humala, también el primo de Guzmán. Abogados que antes fueron de la Asociación Democrática, aparecen como creadores del Movadef. Y el Movadef comienza a desarrollar ya el nuevo plan estratégico de ese año 2008. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del Movadef? Primero era luchar para lograr una amnistía general, que hasta ahora la tiene. O sea, sin vencedores ni vencidos, esta amnistía general debe permitir que los presos salgan de la cárcel, todos los 100 que quedan más o menos, más militares y policías que estuvieron en la lucha también, para edulcorar un poco. Luchar por una asamblea constituyente,
que establezca una nueva constitución que beneficie al pueblo. O sea, ellos también tienen esa aspiración. Así como Pedro Castillo habla de crear una asamblea constituyente, ellos hace tiempo que hablan de crear una asamblea constituyente.